Señor les continúe bendiciendo, mis amados hermanos. ¿Cómo se sienten? Qué bueno. Se ven con sus rostros resplandecientes. Allí donde usted está, puede cerrar sus ojos, inclinar su rostro. Vamos a colocar este tiempo en las manos del Señor. Amado Padre Celestial, gracias porque tú eres bueno. Gracias, Padre, porque tú eres fiel. Gracias porque tú eres misericordioso, Padre. Gracias porque tú eres justo, Padre. Gracias, Señor, porque un día colocaste tu mirada en cada uno de nosotros y lo hiciste con planes y con propósitos perfectos, Señor. Cumple cada plan y cada propósito en la vida de cada uno de nosotros en tu tiempo, Señor, porque tu tiempo es perfecto, Padre. Estamos aquí esta mañana con un corazón agradecido, Padre. Permite que no perdamos nuestro norte, que no perdamos nuestro objetivo. Estamos aquí en este lugar para darte gloria y honra a ti, porque solo tú mereces toda gloria, toda honra, toda alabanza, Padre. Y que esta sea una hermosa oportunidad para consagrar nuestras vidas a ti. Todo lo que somos, todo lo que tenemos, lo consagramos a ti, Padre, en esta hora, porque somos hechura de tus manos, somos creación divina. Tu gracia ha sido derramada sobre nuestras vidas y hace la diferencia. Eres tú quien nos sostiene en el centro de tu mano poderosa. Tu profundo amor nos infunde ánimo, nos da aliento, nos permite continuar. Gracias, Señor, porque en esta mañana me permites compartir una porción de tu palabra. Llena mi corazón de humildad y que tu Espíritu Santo que vive en mí sea quien ministre en esta mañana a cada corazón. Que esa palabra quede atesorada allí en nuestros corazones y que podamos ser esos hijos obedientes que tú demandas y que podamos dar frutos, Padre. Toda gloria y toda honra son para ti. Y oro a ti, Señor, en esta hora, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. ¿En qué siglo estamos? ¿En cuál? En el siglo XXI. ¿Y cómo son las relaciones en el siglo XXI? Las relaciones de los padres, las relaciones de los hijos, las relaciones de los jefes, de los empleados. ¿Será que en pleno siglo XXI resulta fácil someternos a la autoridad? Todos tenemos problemas con la autoridad, pero se hace más notorio justo ahora en este siglo XXI, ¿verdad? ¿Qué sucede cuando alguien nos dice lo que debemos hacer? Haz esto, haz lo otro. ¿Cómo nos ponemos nosotros inmediatamente? Alerta, ¿verdad? Nos ponemos así alerta cuando alguien nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Nos ponemos así como que a la defensiva. Creo que como mi perrito, como Goofy, ¿verdad? Cuando nos cuesta en este siglo XXI, nos cuesta someternos a la autoridad. Nos cuesta mucho cuando alguien nos dice, haz esto, haz lo otro. Nos ponemos mal, nos ponemos a la defensiva y nos preguntamos, ¿pero quiénes son esas personas para darnos órdenes? Nadie tiene autoridad sobre mí y por tanto nadie debería decirme qué hacer. Este siglo XXI está realmente impactado por la tecnología. La tecnología ha impactado las familias. Creo que en la diapositiva está que el compartir en familia se ha convertido en papá con el celular, mamá con el celular, los niños con tablets, con computadoras. La tecnología nos ha aislado. La tecnología ha sido creada con otro propósito. La tecnología ha sido creada con el propósito de acercarnos,
Qué bueno que tenga familiares en el exterior y podamos hablar con ellos por videollamada, todo eso, ¿verdad? Pero, ¿qué ha pasado con la tecnología en el siglo XXI? ¿Qué ha sucedido con los padres, con esa relación de padres a hijos? ¿Qué ha sucedido con la tecnología? La tecnología realmente nos ha separado, porque ha sido creada para unir, pero la tecnología nos ha separado. Y nos vemos tal vez cenando, almorzando, desayunando, y todos concentrados en el celular. Ya no es la mesa ese lugar donde compartimos para conversar, para hablar, ¿verdad? Sino que cada cual está enfocado en lo que está de su tecnología. Entonces, en este siglo XXI existen hijos, padres, jefes, empleados, y a todos nos cuesta someternos a la autoridad. Hablar de una autoridad moral y absoluta en el siglo XXI es aún mucho más complejo. Nuestra sociedad entera busca desvincularse de cualquier tipo de restricción moral. Cuando tú empiezas a colocar reglas, la gente se levanta. Este siglo XXI ha sido muy azotado de verdad por esa falta de moral casi que absoluta. ¿Y quién ha sustentado estas cosas de este siglo XXI? Indiscutiblemente que ha habido movimientos filosóficos que han permitido que hagamos de la verdad algo subjetivo, como si ya la verdad hubiese perdido su valor, como si la verdad estuviera en decadencia, ya no supiéramos diferenciar lo bueno de lo malo. Y eso nos da a entender que en este siglo XXI tanto los hijos les cuesta someterse a los padres, como los empleados les cuesta someterse a sus jefes, y queremos ser nuestra propia autoridad. Nadie me puede decir cómo puedo vivir mi vida. No queremos sujetarnos a las autoridades, no queremos sujetarnos a nadie, no queremos sujetarnos ni a nuestros padres ni a nuestros jefes, y mucho menos queremos sujetarnos a nuestros gobiernos, porque siempre creemos tener la razón de que nadie puede controlarnos, de que nadie puede contradecirnos. Ese es el panorama de este siglo XXI, la falta de sujeción, la falta de autoridad, la falta de moral, una tecnología que nos está destruyendo nuestras relaciones familiares. Es muy doloroso ese panorama. ¿Para quiénes? Para aquellos que no han reconocido a Jesús, para aquellos que Jesús no es su Señor, pero no para ti y para mí. En esta mañana hay buenas noticias, y dile a tu hermano, Jesús es el Señor. En esta mañana quiero compartirles el tema, Jesús es el Señor. Continuamos hoy con el último capítulo de la epístola del apóstol Pablo a los Efesios. Vamos a ubicarnos en Efesios capítulo 6 y vamos a compartir los versículos del 1 al 9. Efesios 6 y los versículos del 1 al 9. Dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 6 y los versículos del 1 al 9. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como el Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien de cada uno,
que cada uno hiciere, éste recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Amén. Bueno, vamos a hacer un ejercicio, una tareita ahí rapidita. En estos 9 versículos, ¿cuántas veces aparece la palabra Señor? Hijos, obedeced en el Señor. Los padres, criarlos en disciplina y amonestación del Señor, sirviendo de buena voluntad como al Señor. Ese recibirá del Señor, sabiendo que el Señor de ellos. ¿Cuántas veces aparece la palabra Señor en estos 9 versículos? 5 veces. Jesús es el Señor. Amén. Jesús es el Señor. Y este pasaje nos deja ver claramente que debemos hacer todo recordando que la realidad es que Jesús es el Señor. En este pasaje de Efesios 6, del 1 al 9, encontramos esas 5 veces la palabra Señor. Y vamos a dividirlo en 4 partes. La primera parte le habla a los hijos, que es los versículos del 1 al 3. En la segunda parte le habla a los padres, que es el versículo 4. La tercera parte le habla a los siervos, que en realidad eran esclavos, que es los versículos del 5 al 8. Y la cuarta parte le habla a los amos, que es el versículo 9. Todos en sintonía, todos entendiendo. Entonces, ¿a quién le habla este pasaje? A los hijos, a los padres, a los siervos que en realidad eran esclavos, y también le habla a los amos. Un mismo mensaje. Jesús es el Señor. El mismo mensaje para los hijos, para los padres, para los siervos y para los amos. ¿Cuál era el mensaje? Jesús es el Señor. Bueno, empecemos con la primera parte. Le habla a los hijos. Versículos del 1 al 3. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Amén. Qué hermoso que ahí encontramos una promesa. Dice, hijos, obedezcan a sus padres en el Señor. Obedezcan a sus padres entendiendo que están bajo el señorío de Cristo. ¿Los hijos están bajo el señorío de quién? De Cristo. ¿Y cuál es la promesa de estos versículos del 1 al 3 para los hijos? Tendrás larga vida sobre la tierra. ¿Y cómo sería que tú y yo en esta mañana, por un momento, imagináramos una generación de hijos que honraran a sus padres? Y que una generación en el siglo XXI de hijos honrando a los padres, ¿cuál sería el resultado? Que permanecerían mucho tiempo sobre la tierra, ¿verdad? Entonces, en estos versículos del 1 al 3, ¿qué significa esa epístola que el apóstol Pablo le está escribiendo a los efesios? ¿Qué significa para los efesios esta promesa? ¿Qué significa esa promesa para nosotros hoy, en pleno siglo XXI? Es hermoso lo que tú y yo somos. No importa lo que pase allá afuera, tú y yo somos diferentes. Lo que está allí afuera nos causa dolor. ¿Verdad que sí nos causa dolor? Quisiéramos que todos obedeciéramos,
que todos nos sujetáramos a las autoridades, porque a ti y a mí nos duele lo que está sucediendo afuera. Tú y yo hemos sido llamados a alcanzarlos. Tu estilo de vida y mi estilo de vida tiene que ser ese, un estilo de vida de evangelización, que todo eso que está sucediendo en la sociedad del siglo XXI nos cause un dolor profundo y que tú y yo podamos ser instrumento en las manos del Señor para alcanzar esa sociedad del siglo XXI. Amén. Pero tú y yo, ¿qué somos? ¿Qué somos tú y yo? Somos pueblo de Dios. Amén. Un pueblo de Dios que ¿qué ha experimentado? ¿Qué hemos experimentado tú y yo? La salvación, la redención, y estamos esperando cielos nuevos y tierra nueva cuando el Señor Jesús regrese. Amén. ¿Cuántos creen que el Señor Jesús regresará? Amén. Vayamos a Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 21 y el versículo 1. Apocalipsis capítulo 21 y el versículo 1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. ¿Cuál es nuestra esperanza? ¿Cuál es nuestra esperanza? La segunda venida del Señor. ¿Y qué habrá? Cielos nuevos y tierra nueva. Amén. Amén. Pablo es enfático en esta carta diciendo, esta es nuestra esperanza. Vayamos a Efesios. Efesios capítulo 1 y vamos a compartir el versículo 10. Efesios capítulo 1 y vamos a compartir el versículo 10. Efesios 1. De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Amén. El apóstol Pablo es supremamente enfático en esta carta porque dice claramente dónde está nuestra esperanza. Reunidos en Cristo. Reunidos en Cristo. ¿Cuántos son hijos aquí en este lugar? Todos somos hijos. Si anhelamos el reinado de Cristo en la tierra, entonces, ¿qué debemos hacer? Obedecer a nuestros padres. ¿Y cuál debe ser nuestra motivación? Tiene que existir una motivación. ¿Cuál es la motivación de un hijo cristiano, de un hijo de Dios, para obedecer a sus padres? ¿Cuál es la motivación? Es la justicia que caracteriza el reino perfecto de Cristo. ¿Qué caracteriza el reino de Cristo? Justicia y paz. ¿Y dónde encontramos eso? En Romanos. Encontramos eso en Romanos capítulo 14 y el versículo 17. Vayamos a Romanos capítulo 14 y el versículo 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, los que son hijos deben obedecer a sus padres, porque como hijos debemos anhelar el reinado de Cristo en la tierra. Entonces debemos obedecer a nuestros padres. Y vamos ahora con el versículo 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Cuál es la motivación que da el apóstol Pablo a los padres? ¿Cuál es la motivación que da el apóstol Pablo a los padres? Exacto, no provoquen a sus hijos a ira.
Críenlos en la disciplina y en la instrucción del Señor. ¿Qué es criar hijos? ¿Cuántos aquí son padres? Amén, muchos. ¿Qué es criar hijos? ¿Qué es criar hijos? Criar hijos es enseñarles que vivimos bajo un reino soberano de nuestro Señor Jesucristo. Amén. No bajo nuestro reino, sino bajo el reino del Señor. ¿Cuántos han atravesado por esa situación que viven con un padre o con una madre que son autoritarios y dice, esto se hace así y punto? ¿Cuántos han experimentado eso? Yo lo experimenté. Yo lo experimenté en mi niñez, que lo que se dice aquí es ley y punto y punto y punto y punto. No debe ser así. Criar hijos es enseñarles. ¿Qué es criar hijos? Enseñarles. ¿Y qué debemos enseñarles a nuestros hijos? Que vivimos bajo un reino soberano de nuestro Señor Jesucristo. No bajo nuestro reino, sino bajo el reino del Señor. Dile a tu hermano, Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Criar hijos es enseñar a esta nueva generación del siglo XXI a vivir bajo el reinado de Cristo, no bajo el reino de su papá y de su mamá. Claro, vamos a obedecer a nuestros padres, pero ¿bajo qué reino estamos viviendo? Bajo el reinado de Cristo. Esa es una crianza en libertad. Cuando reconocemos en nuestro hogar, cuando estamos criando a nuestros hijos, a Jesús como el Señor. Amén. Cuando tú reconoces que Jesús es la máxima autoridad, tú crías a tus hijos en ese temor del Señor. Y el temor del Señor no es miedo, no. Crías a tus hijos en el centro de la voluntad del Señor, para que tus hijos amen las cosas que el Señor ama y aborrezcan las cosas que el Señor aborrece. Porque estás enseñando a tus hijos que viven bajo un reino soberano. Ahora vamos con los versículos del 5 al 8. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales, con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como a los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Amén. Aquí habla a los siervos en estos versículos del 5 al 8, que realmente los siervos eran esclavos. Entonces, en esos versículos 5 y 6 vemos que es la misma motivación para los siervos. Siervos, obedezcan a sus amos. Y la motivación que les da es para que el Señor los vea. Siervos, obedezcan a sus amos para que el Señor los vea. Sirvan a sus jefes no para agradarlos a ellos, sino para agradar al Señor. Amén. Cuando tú haces un trabajo de corazón y llegas con esa actitud de hijo de Dios a tu empresa, a tu lugar de trabajo, ¿qué hace la diferencia? ¿Cómo llegas tú a hacer tu trabajo, el que te corresponde? ¿Cómo llegas tú? ¿Con qué actitud llegas? Con la actitud de que estás haciendo todo para el Señor, ¿verdad que sí? Cuando tú cambias tu actitud, todo cambia, todo se transforma, porque tú dices, yo estoy aquí en esta empresa, estoy trabajando en esta empresa, tengo que obedecer a mi jefe, pero hago todo bien, hago todo excelente porque lo hago como para él,
Señor, y eso hace la diferencia. Y esa motivación está en los versículos 7 y 8. Sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Pablo motiva a los siervos que piensen qué es lo que están anhelando, cuál es la recompensa, una recompensa terrenal o una recompensa eterna. ¿Qué debemos anhelar? La recompensa del Rey de Reyes, no esa recompensa de sus amos terrenales. Así que tenemos que comprender y aprender a trabajar sirviendo a nuestros jefes terrenales, recordando que Jesucristo es el Señor y que tenemos una recompensa mejor que una recompensa terrenal. Qué bueno que en la empresa donde nosotros trabajamos, esos compañeros de trabajo nuestros que no han hecho una decisión por Jesús, que no le conocen, nos miren y vean algo diferente en nosotros, ¿verdad? Qué bueno que diga, ay, pero mire cómo es de juicioso, cómo es de callado, cómo es de prudente, cómo hace las cosas bien. No anda mirando el reloj para irse volando, no, hace su trabajo con excelencia, porque todos los ojos están puestos en nosotros. Y si allí en nuestro lugar de trabajo hacemos las cosas bien, es porque estamos motivados a una recompensa eterna. Estamos motivados y estamos haciendo las cosas como para el Señor. Pero allí donde el Señor te ha plantado, florece. Allí donde el Señor te ha colocado, da testimonio de quién vive en tu corazón. Si tú das testimonio que Jesús es el Señor de tu vida, que Jesús vive en tu corazón, que es el Señor y el Salvador de tu vida, todos los que están a tu alrededor que no le conoces van a querer tener lo que tú tienes en tu corazón. Entonces, cuando tú y yo trabajamos y servimos, tenemos que hacerlo como para el Señor. ¿Y cuál es tu motivación y la mía? Tu motivación y la mía es que nuestra recompensa será eterna. Esa recompensa del Rey de Reyes, y no va a ser una recompensa pasajera, terrenal, sino va a ser una recompensa eterna. Y el versículo 9. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Amén. Y viene el compañero ese pesadito de las bromas pesadas y ay, Dios mío, Señor, dame más paciencia porque me has dado poca. ¿Verdad? Nosotros como que lo repelemos y no queremos que relacionarnos con él, no queremos compartir con esa persona, pero tú y yo tenemos que marcar la diferencia. Tú y yo tenemos que transformarlo con nuestras oraciones. Yo he pasado por muchas situaciones así, por muchas circunstancias donde la persona que está ahí a mi lado trabajando es muy fuerte de carácter, siempre ve la cosita mala que hay, hace 99 bien y una mal, y ahí él está inquisidor, diciendo, mira, pero esto no es así, pero esto te quedó mal, pero esto. ¿Y cómo he hecho yo para solventar esa situación? ¿Cómo creen ustedes que me ha tocado a mí, a Sandra Escobar? Estoy dando mi testimonio personal. ¿Cómo creen que he hecho yo para solventar esa situación? Orando. He orado por él. He estado de rodillas por esa persona y le he pedido al Señor, Señor, que tu gracia sea derramada en mí. Ponme en gracia con esa persona. La oración transforma. La oración tiene poder.
No podemos tú y yo hacer acepción de personas. ¿Quiénes somos tú y yo para hacer acepción de personas? Si el Señor no hace acepción de personas, ¿por qué tú y yo las vamos a hacer? Entonces, ser jefes es difícil. Porque el versículo 9 dice, y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Amén. Tú y yo no podemos hacer acepción de personas. Cuando pasamos por ese tipo de circunstancias, lo que a ti y a mí nos corresponde es dar testimonio de quién vive en nuestro corazón. Y orar, 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 y que la gracia del Señor sea derramada en nuestras vidas, para que nos ponga en gracia con esas personas. Pero tú y yo no podemos hacer acepción de personas. Tú y yo, donde nos paremos, tenemos que marcar la diferencia. Que todos los que están allí en ese lugar vean que tú y yo somos hijos de Dios, que tú y yo somos diferentes. Y entonces ser jefe es ser jefe con amor, es ser jefe con consideración, es ser jefe como el versículo 9. Porque finalmente ese versículo 9 le habla a los amos o a los jefes y les da un mandato básicamente. Ese mandato es: traten dignamente. ¿Cómo? Dignamente, dignamente a sus empleados o a sus esclavos en ese tiempo del apóstol Pablo. Y aquí está la motivación. ¿Cuál es la motivación del versículo 9? Sabiendo que el Señor de ellos y el de vosotros está en el cielo. En otras palabras, el Señor de ustedes es el mismo Señor de ellos. Entonces, ¿cómo tienes que tratar a tus empleados? Dignamente. ¿Cómo tenemos que tratar a nuestros empleados? Dignamente, mostrando y reconociendo el señorío de Jesús. Dile a tu hermano, Jesús es el Señor. Y noten que este hermoso pasaje de Efesios 6, del 1 al 9, tiene un mensaje para todo el grupo de personas. Y a cada grupo de personas le está diciendo lo mismo. Jesús es el Señor. ¿Cuál es el primer grupo de personas que encontramos en este pasaje? Los hijos. Hijos, actúen hacia sus padres reconociendo el señorío de Cristo. Y el segundo grupo, los padres. Padres, actúen hacia sus hijos reconociendo el señorío de Cristo. Y el tercer grupo, siervos, empleados, trabajen reconociendo el señorío de Cristo. ¿Y el cuarto grupo cuál es? Los amos o jefes. Relaciónense con sus empleados reconociendo el señorío de Cristo. Sea que tú estés en la condición del primer grupo de hijos, del segundo grupo de padres, del tercer grupo de empleados o del cuarto grupo de jefes, tú tienes que reconocer el señorío de Cristo en tu vida. Y todo se va a transformar. El punto de este pasaje es que en todas las áreas de la vida, la iglesia tiene que vivir conscientemente bajo el señorío de Cristo. Tenemos que aprender a hacer todo recordando el señorío de Cristo, porque esa es tu realidad y mi realidad. Debemos vivir bajo el señorío de Cristo. ¿Y cuál sería la aplicación de este pasaje? La aplicación de Efesios 6 y esos versículos del 1 al 9 que tocan esos cuatro grupos de hijos, padres, empleados, jefes. Pablo está hablando a la iglesia de Éfeso. Amén. ¿Y cómo vemos este pasaje a la luz de toda la iglesia? ¿Cómo lo vemos? La iglesia somos tú y yo. ¿Cómo vemos este pasaje a la luz de toda la iglesia? ¿Por qué existimos como iglesia?
La iglesia existe para dar a conocer la plenitud de Cristo. ¿Y qué implica dar a conocer la plenitud de Cristo como hijos, como padres, como empleados, como amos? ¿Qué implica dar eso, la plenitud de Cristo? Santidad, unidad, sabiduría, que la encontramos en Efesios 3, matrimonios centrados en el Evangelio, que lo encontramos en el capítulo 5 de Efesios. Entonces, nosotros como iglesia tenemos que dar a conocer la plenitud de Cristo. ¿Cómo? Con santidad, con unidad, con sabiduría y con matrimonios centrados en el Evangelio. El apóstol Pablo nos lleva a pensar que comunicar la plenitud de Cristo implica mostrar que el Señor está en todas las cosas. El Señor está en cada una de las áreas de nuestra vida, porque el Señor es el Rey de nuestra vida. Amén. La iglesia existe para hacer evidente que el reino de Cristo, ¿cómo es? ¿Cómo es el reino de Cristo? ¿Cuántos podrían describir el reino de Cristo hoy aquí en esta mañana? El reino de Cristo es glorioso. Y ellos están haciendo un adelanto de cómo será cuando Jesús reine en esta tierra. En otras palabras, cuando alguien que no conoce al Señor ve una familia cristiana, ¿qué dice? Alguien que no conoce al Señor y ve una familia cristiana, ¿qué dice? Dice, wow, qué paz se respira aquí. A mí me encantaría que en mi casa fuéramos así, que todos fueran prudentes, que todos fueran obedientes, que los hijos se sometieran a sus padres, que los empleados se sometieran a los jefes, que los jefes trataran dignamente a sus empleados. ¿Qué sucede cuando esas personas que no conocen al Señor ven esa familia cristiana? Son impactados. ¿Cuántos de nosotros antes de conocer al Señor nos impactaba ir a un hogar cristiano? ¿A cuántos nos impactaba? ¿Qué se veía allí en el seno de ese hogar? ¿Qué se veía? La presencia, el señorío de Cristo. Se podía ver cómo todos tenían santidad, unidad, sabiduría, y cómo ese era un matrimonio centrado en el Evangelio, ¿verdad? ¿Y cómo ven en una empresa un trabajador cristiano? ¿Cómo ven en una empresa un trabajador cristiano? Exactamente, a veces quisieran cortarle el cuello, aquí, la yugular, pero no lo hacen porque el Señor no lo permite. ¿Cómo ven a un trabajador cristiano en una empresa? Lo ven diferente. Ve que es excelente, que es prudente, que es callado, que no se mete en los asuntos que no le conciernen, que trabaja, que cumple con las tareas que le asignan, que hace todo excelentemente. ¿Por qué? Porque ese trabajador cristiano hace todo como para el Señor. Porque no está buscando esa recompensa terrenal y pasajera. Ese trabajador cristiano está esperando su galardón. Amén. Que es eterno. ¿Y cómo ven en las empresas a un jefe cristiano? Lo ven como trata a sus empleados. Dice, pero es que él es diferente. Mira cómo trata con consideración a sus empleados. Mira cómo explica todo en voz baja y pausada. Mira que no grita. Ven que esa persona es diferente. ¿Y por qué las familias cristianas, los trabajadores cristianos y los jefes cristianos somos diferentes? ¿Por qué? Porque tenemos a Jesús en nuestro corazón como el Señor y Salvador de nuestra vida. ¿Y qué es lo que estamos mostrando a aquellos que no conocen a Jesús? Estamos mostrando el señorío de Cristo en nuestra vida.
Y todo esto es un adelanto a esa sociedad en el reino de Cristo, que leímos en Romanos capítulo 14 y el versículo 17. Un reino de justicia y paz. ¿Cómo sería una sociedad bajo el reinado de Cristo? ¿Cómo lo verían las personas de afuera? ¿Cómo verían las personas de afuera ese reinado de Cristo? ¿Cómo Jesús es el Señor de nuestras vidas y cómo es el Rey de nuestras vidas? ¿Cómo es su señorío en nuestras vidas? ¿Ven que tú y yo somos diferentes? La iglesia existe para demostrarle a este mundo que su más profundo anhelo se cumplirá cuando Jesús regrese y establezca su reino de justicia y paz. Vayamos de nuevo a Romanos 14 y versículo 17. Romanos 14 y el versículo 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Amén. Todos se quieren salir. Todos anhelan a Jesús como Rey, porque todos anhelan justicia. Qué difícil es pasar por circunstancias en nuestra vida donde se comete una injusticia con nosotros. ¿Cuántos han atravesado una circunstancia en su vida donde se comete una injusticia con ustedes? ¿Cómo se han sentido? Dolidos, muy dolidos. Entonces todos anhelamos a Jesús porque todos anhelamos justicia, todos anhelamos ser libres, todos anhelamos alguna recompensa justa. Hay muchas veces que tú trabajas de sol a sol y sientes que ese salario que te pagan no es justo. ¿Cuántos se han sentido así? Muchos, ¿verdad? Muchísimos. Entonces, cuando nosotros anhelamos a Jesús como Rey, es porque anhelamos justicia, porque anhelamos ser libres, porque anhelamos una recompensa justa por lo que hacemos, y todos anhelamos igualdad en este mundo. Todos anhelamos ser tratados con dignidad. Qué hermosa sería la sociedad del siglo XXI si fuera así, ¿verdad? Si fuera una sociedad justa, donde hubiese libertad, donde hubiese una recompensa justa, donde hubiera igualdad y donde todos fueran tratados dignamente. ¿Cómo sería la sociedad en el siglo XXI? Sería totalmente diferente. Anhelamos a Jesús como Rey, porque no hay ningún gobernante en este mundo que pueda dar esas cosas. Solo las puede dar Jesucristo. Entonces, lo que hace la iglesia es proclamar el Evangelio y encarnar la esperanza del Evangelio. Amén. En primer lugar, como iglesia, tú y yo somos iglesia. Y en primer lugar, como iglesia, proclamamos el Evangelio diciendo que Jesús es el Señor. Que sí hay un Rey glorioso y maravilloso, que se llama Jesucristo. Él murió y resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre, gobernando sobre toda la tierra. Y si tú anhelas todas esas cosas, tú estás anhelando a Jesús en tu corazón. Estamos llamados a mostrar un reino gobernado por la justicia, que lo demuestran los hijos cristianos al honrar a sus padres. En el primer grupo es la justicia. Hijos que honran a sus padres están mostrando un reino gobernado por la justicia. Estamos llamados a mostrar un reino gobernado con libertad, que lo demuestran los padres cristianos a través de su crianza para los hijos. En el primer grupo de los hijos, justicia.
En el segundo grupo de los padres, libertad. Estamos llamados a demostrar un reino de recompensas y galardones gloriosos, que lo demuestran los trabajadores cristianos por la excelencia con la que trabajan, no para los hombres, sino para el Señor. El primer grupo, los hijos, justicia. El segundo grupo, los padres, libertad. El tercer grupo, empleados, recompensas y galardones eternos. Recompensas y galardones gloriosos. Y estamos llamados igualmente a mostrar un reino de igualdad, de equidad, donde todos tenemos el mismo Señor y lo demuestran los jefes cristianos tratando con dignidad a los empleados. El primer grupo de los hijos, justicia. El segundo grupo de los padres, libertad. El tercer grupo de los empleados, galardones gloriosos eternos. Y el cuarto grupo de los jefes, igualdad, equidad, donde todos tenemos el mismo Señor y lo demuestran los jefes cristianos tratando con dignidad a sus empleados. Amén. Dile a tu hermano, Jesús es el Señor. Todos estamos bajo autoridad. Todos estamos bajo autoridad. Los hijos, los padres, los siervos, los amos. Todos estamos bajo autoridad. Jesús es un buen rey. De hecho, Jesús es el rey perfecto que tanto hemos anhelado. ¿Será que tú y yo estamos dispuestos a ser obedientes? Como que un amén que sea más convincente. ¿Será que tú y yo estamos dispuestos a ser obedientes? Amén. ¿Y cómo es obedecerle a Él? Obedecerle a Él no es simplemente negarme a mis deseos. Obedecerle a Él es reconocer que su voluntad es aún mejor que la mía. ¿Cómo es la voluntad de Él? Buena, agradable, perfecta y mejor que la mía. Y es aquí donde tenemos que entender que permanecer en Jesús y sujetarnos a Él van de la mano. Permanecer en Jesús y sujetarnos a Él van de la mano. Permanecer en Jesús y sujetarnos a Él van de la mano. Y dile a tu hermano, Jesús es el Señor. A la medida que pasamos tiempo con Jesús, caminando con Él y siguiéndolo, vemos que su voluntad ya no es una carga, sino es un deleite. ¿Cuántos aquí en este lugar se deleitan pasando tiempo con Jesús? Caminando con Él. Entonces tú y yo estamos llamados a ser obedientes, a seguir su voluntad, porque su voluntad no es una carga en nuestra vida, sino es un deleite. ¿Cómo nos sentimos de bien cuando estamos en el centro de la voluntad del Señor? Cuando hacemos las cosas que Él ama y aborrecemos las cosas que Él aborrece. Nos sentimos sin ningún tipo de carga, nos sentimos que nos deleitamos en nuestro caminar junto a Él. Poco a poco, a la manera que permanecemos en Él, se vuelve nuestro placer hacer su voluntad y no la nuestra. Amén. Como decimos, Señor, hágase tu voluntad, porque tu voluntad es buena, es agradable, es perfecta y tu voluntad es mejor que la mía. Entonces, todo el pasaje de Efesios 6, 1-9 lo resumimos en una sola palabra. Obediencia. Tenemos que ser esos hijos obedientes que el Señor demanda. Y yo quiero hacerte una última pregunta. ¿Quieres cambiar? Excelente. Si quieres cambiar, excelente. Pero hay algo que no debes olvidar.
No olvides que todo nuestro proceso de cambio sucede bajo el gobierno y el señorío de Jesús. Amén. Y dile a tu hermano, Jesús es el Señor. Amén. Cierra tus ojos, inclina tu rostro. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Señor, gracias por tu palabra que has traído en esta mañana, que nos redarguye, Señor, que nos confronta, Padre. Queremos pedirte perdón si no hemos sido esos hijos de los que hablas en tu palabra, en los versículos 1 y del 1 al 3. Te pedimos perdón si no hemos sido esos padres que hablas en el versículo 4. Te pedimos perdón si no hemos sido esos empleados de los versículos 5 al 8. Y te pedimos perdón si no hemos sido esos jefes del versículo 9 que tú hablas en este pasaje tan hermoso de Efesios 6, del 1 al 9. Perdónanos, Señor, pero hoy queremos cambiar, Señor. Queremos vivir bajo tu señorío. Queremos vivir bajo tu reinado, Señor. Queremos vivir en obediencia, Señor. Queremos ser esos hijos obedientes que tú demandas, Señor. Gracias por esa palabra que traes hoy a nuestras vidas, donde debemos sujetarnos a nuestras autoridades, donde tu voluntad en nuestras vidas no es una carga, tu voluntad en nuestras vidas es un deleite. Permite que te busquemos más en oración, que te conozcamos más a través de escudriñar y leer tu palabra, que podamos tener esa vida de santidad que tú demandas, esos matrimonios guiados por tu palabra, Señor. Que anhelemos esa segunda venida tuya, que esa sea nuestra esperanza gloriosa, Señor. Gracias, Señor, porque tu amor ha sido derramado en nuestras vidas de una manera maravillosa. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Te alabo y te bendigo. Te doy toda gloria y toda honra a ti. Y ahora me dirijo a los amigos, a las visitas, aquellos que están aquí por primera, por segunda, por tercera vez, que aún no han hecho una decisión por Jesús, que aún no han invitado a Jesús a sus corazones, a ser el Señor y Salvador de su vida. Si tú estás aquí y sientes en tu corazón que algo palpita dentro, que tienes un vacío y que lo quieres llenar con Jesús, yo voy a pedirte que allí donde tú estás, hagas conmigo esta corta oración. La iglesia continúa intercediendo, es un momento especial, maravilloso. Aquellas visitas, amigos que están aquí y que quieren que Jesús sea el Señor y Salvador de sus vidas de hoy en adelante, que quieren caminar junto a Él, yo voy a pedirles que repitan junto a mí esta corta oración. Señor Jesús, te pido perdón por todos los pecados que he cometido. Reconozco tu sacrificio en la cruz del Calvario. Sé que tú moriste por mis pecados, que resucitaste y que ahora estás sentado a la diestra del Padre. Yo te invito a que vengas a vivir a mi corazón, a que de hoy en adelante seas el Señor y el Salvador de mi vida. Séllame con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén. Si tú